Bienvenidos. Entramos ahora al libro de Proverbios, explicando que es reconocido como un libro de Salomón, pero él no es el autor total de este, sino solo parcial. Existen ciertas similitudes por algunos estudiosos con el libro egipcio de Amenenope, sobre todo en el capítulo 20 al 24. Es una recopilación de dichos populares, trozos escritos de sabiduría de personajes importantes que han hecho un aporte a este libro. Ahora, se busca en general el libro dejar una huella ética, conductual y espiritual. El primer punto a saltar dentro del libro es el fenómeno de la sabiduría. Y eso me ha dado a pensar y analizar profundamente qué es esto, qué es la sabiduría. La sabiduría debería definirse como doctrina, como razones prudentes, saber recibir consejos de prudencia, de justicia, de juicio, de equidad, de inteligencia, de cordura. Saber oír y hablar menos, aumentar el saber, aumentar el criterio para el oportuno consejo y entender que el principio de la sabiduría al final es el temor de Dios, temor de Jehová. En cuanto a ese temor, es importante entender de que no es un temor, siempre las palabras tienen un doble sentido. No es el temor tembloroso del opresor, del maltratador, del tirano, sino que es el temor del amor. Es como para que me puedan entender. Cuando tenemos un tirano o un malvado cerca de nosotros, viviendo con nosotros, haremos ciertas cosas por temor a su maldad, a su mal genio, a sus golpes. Ese sería temor. Pero por otro lado, si amamos a alguien y no queremos perder los vínculos con aquel ser, como un enamoramiento, y seguimos sus preceptos, su orden, por amor, es el temor. Temor de amor. ¿Cómo es el temor de amor? Quien ha estado enamorado sabe que no quiere perder a la persona amada. Por lo tanto, su conducta es la más correcta para preservar ese amor. Tiene el principio de la sabiduría, que es el temor. El temor de buena conducta. El temor de no perder a aquel ser amado. Ese es el temor de sabiduría. De hecho, vamos a tocar el tema la sabiduría. Hoy en día podríamos definir, para ser prácticos, de que la sabiduría se dividiría en dos: la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y la sabiduría humana se dividiría en dos: la sabiduría científica, luciferina, y la sabiduría religiosa, luciferina. Es importante entender esto, porque nos aterriza en el mundo real en el que vivimos. Si ustedes analizan un poco la situación de este mundo, se darán cuenta de que es obvio de que existe una casta de científicos que han hecho lo posible por mantener un distanciamiento tanto conceptual como intelectual de Dios. Y en cuanto a Babilonia, gran parte de las iglesias, tanto evangélicas, metodistas o pentecostales, católicas, adventistas, testigos de Jehová y otros, tienen sus universidades. Y aquí es donde se crea un conflicto para mí entre lo espiritual, lo real y lo aceptable como algo lógico. Hoy en día los pastores son académicamente correctos en un sentido de estudio. De las iglesias más desarrolladas preparan a sus pastores en una cátedra universitaria donde egresa una casta de pastores, normalmente hijos de pastores. Todo esto vinculado a un clasismo, a un elitismo y al mismo tiempo también a un lucro arraigado en esto, ya que no es fácil pagar una carrera de teología para un pobre muchacho que nació en un campamento o en una población periférica. Sí es importante entender que normalmente esta élite se prepara para sangrar y seguir consumiéndose al pueblo. Pero no vamos a entrar en este recorte. Lo que sí es importante entender de que comparemos el sistema eclesiástico del momento, las formas de preparación de los pastores, la forma de la preparación de los sacerdotes, con la forma espiritual de la época de Cristo. No imaginemos a Cristo recibiendo solicitudes para dar clases de teología. No imagino a Jesucristo frente a un pizarrón. No imagino a Jesucristo dándole tareas para la casa o para que estudiaran a los discípulos. No imagino crear toda una institución piramidal con egresos e ingresos. Es absolutamente contrario al espíritu de la iglesia. Por eso agrego de que existen dos clases
de sabiduría. La humana, la animal, la que en ocasiones se pervierte, la que se corrompe frente a la fornicación con los políticos, donde los pastores buscan los favores de los políticos, que son otra casta similar. ¿Por qué razón existe esa vinculación entre política y religión? Bueno, la razón es bastante simple. Una, esas pobres ovejas pueden ser inducidas a votar por un determinado candidato. Por lo tanto, hay una cantidad de votos pasivos. Dos, normalmente el pastorado mantiene a raya las exigencias sociales de su pueblo, asumiendo un control social de sujeción cuanto a aceptación social de cualquier ley que exista. Es mucho más gobernable y fácil de gobernar para los políticos un pueblo de ovejas, a pesar de que sean lobos los que dirigen. Por lo tanto, siempre ha sido así. En los campos se usaba a los sacerdotes para mantener tranquilo a los inquilinos y también sacar a relucir por medio de la confesión los robos y las malas cosas hechas por esta gente pobre. Por lo tanto, siempre la iglesia ha sido utilizada bajo ese medio. Como decía alguien, es el opio del pueblo, manejado de la forma fornicaria, por supuesto. Ahora bien, el verdadero conocimiento, la sabiduría de Dios es un camino difícil porque es espiritual. Ese es lo que pedía Salomón, ¿no? Que también incluso terminó desvirtuándose, ya que empezó a agregarle mucho más conocimiento místico, por decirlo entre comillas, satánico, que el verdadero conocimiento de Dios. De hecho, en la Biblia se nos habla de los misterios del reino de Dios. Jesucristo, cuando le preguntaron por qué hablaba todo por parábolas o por proverbios, Él les dijo de que justamente era para eso, para que los de afuera no entendieran, para que no todos pudiesen captar, porque el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, es mística, es privada para ciertos escogidos, predestinada desde antes de la fundación del mundo, como lo es todo el concepto salvación. Incluso hay un texto que es difícil de entender, pero bajo este concepto que estamos hablando es entendible. No deis lo santo a los perros, ni tiréis vuestras perlas a los cerdos. Ustedes comprenderán de que un cerdo no va a valorizar un Rolex en el barro, ni va a valorizar una joya o una perla o lo más preciado de la joyería, porque es un cerdo, no tiene comprensión, no tiene raciocinio. Bueno, de la misma forma, digamos la forma brutalmente gráfica de parte de Cristo, nos indica que generalmente la gente del mundo no valoriza las riquezas espirituales que pudiese tener ya sea la Biblia o ya sea acercarse a la luz real. Porque uno, que no son buscadores. Pablo, por ejemplo, dice que fue al tercer cielo y se le dieron a conocer una serie de misterios que el hombre no ha escuchado. Son difíciles de explicar. Pero sí él da a entender, ¿no? Cuando se hace un estudio profundo de todas sus cartas, de que evidentemente él las traspasa. Las traspasa en una escritura de doble fondo, como la magia. Existe una sabiduría ancestral, una sabiduría maravillosa ahí, en ese lugar, que está relacionado al final también con la verdad, como cuando Jesucristo está en manos de Pilato y se discute ese pequeño entredicho. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Cuál? Había una verdad histórica para los romanos. Los romanos eran una gente poco educada, digamos. Y de hecho Pilatos era un hombre preparado. Entonces dice, ¿cuál verdad? La tuya, la mía, la de otro. Ese concepto de verdad es manoseado, es manejado y puede ser manejado por cualquiera. Pero sí hay una cosa clara. Nosotros solamente bastaría con que analizáramos lo que decíamos antes, lo que es la concepción de la educación en general en un fenómeno básico de análisis, y nos daríamos cuenta de que nos han mentido en gran parte de las cosas. Y de a poco van así como corrigiéndola. Bueno, mire, en realidad les hemos enseñado a través de los años de que Colón descubrió América, pero realmente no fue el que descubrió América, y normalmente las cosas no van siendo como se nos dijeron que eran. Supuestamente tenemos que aceptar de que Colón descubrió América. Supuestamente tenemos que aceptar de que venimos del mono. Supuestamente tenemos que aceptar que el hombre fue a la luna. Que solo un hombre mágicamente hizo 3 disparos, incluso uno oscuro, y mató al presidente Kennedy en Estados Unidos. Supuestamente tenemos que aceptar de que se destruyen
dos torres inmensas en Estados Unidos con pilotos aficionados y después encuentran un pasaporte casi intacto a los pies de la torre. Tenemos que aceptar muchas cosas como verdades en este mundo. Por eso vuelvo a insistir. Eso vendría siendo la verdad de Pilatos ahora, la que acabo de enunciar. En cambio, las verdades místicas, las verdades espirituales están ahí, en el universo. Discutamos o no discutamos, el espacio tiene una forma. Los planetas tienen una disposición. Los cielos tienen otra. Podemos teorizar o discutir, pero las verdades son inamovibles. Podríamos ser un par de ignorantes que vivimos en una cueva y discutir si acaso el sol sale o no sale mañana. Y discutamos lo que discutamos, aunque yo diga no sale, va a salir igual. Por sobre nuestras discusiones existe una verdad, eso quiero que entiendan. Hoy en día gente cree en un Cristo y no creen. Aceptan a un creador y otros no aceptan a un creador. Pero por sobre esa verdad, por sobre esa discusión, existe una verdad. Eso es evidente. Entonces, más allá de eso, la verdad es un concepto muy poco palpable. Y es ahí donde entramos a un fenómeno espiritual. Cuando algo no es palpable, por ejemplo, sé que la electricidad existe, pero no la veo. Siento el viento en mi cara, pero tampoco lo veo. Entonces es un fenómeno donde empezamos a notar de que existen cosas espirituales que no se ven, pero se sienten, se perciben, y por lo tanto hay que buscarlas. Yo quiero que entiendan de que la Biblia no es solamente un libro común y corriente, es mucho más que eso. Y la verdad, y el conocimiento, y la sabiduría, y la doctrina no se venden y tampoco se compran, porque sería entonces un sino donde solamente los ricos serían los más espirituales y solamente los ricos serían los más sabios y solamente los ricos serían los más inteligentes, porque debería una relación de dinero, como es hoy día. Solamente los ricos pueden acceder a tener las mejores carreras en las mejores universidades, por supuesto, con los mejores cargos, los mejores puestos y la mejor disposición social y política. Pero lo espiritual no es así. En lo espiritual existen cosas que fueron vetadas para ellos, para que exista una justicia equilibrada espiritualmente. Cosa que se le negó a los sabios de este mundo, ciudadanos a los pequeños. Obviamente no serán publicadas en este canal, pero sí se verá el resplandor de esa luz, lo que hace en el fondo una justicia real, espiritual. Porque no sería justo que yo tuviese acceso a pagar por algo tan espiritual como esto. Y en este mundo lamentablemente es así, por eso se habla de prostitución, cuando dice Babilonia, la madre de las rameras, porque a las iglesias todas se les debe pagar. Si tú quieres saber algo más en una iglesia, te van a dar una cierta cantidad de conocimientos más encima distorsionados y el resto, bueno, entra a pagar por un libro, entra a pagar por un curso, entra a pagar por ingresar a una de las universidades que tienen ellos, ya sea en la parte, entre comillas, espiritual para ser un pastor asalariado, o en la parte humana donde puedas entrar a estudiar una carrera que te dé prosperidad en su mundo, en el mundo del príncipe de las tinieblas. Ese mundo que le ofreció a Jesucristo cuando le dijo, ¿ves todos los reinos de la tierra? Todo esto te daré si postrado me adora, le dijo Jesucristo. Entonces hay que entender bien cuál es la separación espiritual de la sabiduría, el conocimiento y el desarrollo espiritual. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está el camino? Muchas iglesias quieren hacer el conducto de puerta, quieren hacer el conducto de camino, quieren hacer el contacto con Dios. Ellos representan a Jesucristo, lo dijo claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros tenemos que buscarlo a Él. No necesitamos un pastor, no necesitamos una banca, no necesitamos una iglesia. ¿Qué templo le vamos a edificar al Creador del universo? Ni aunque hiciéramos un templo del tamaño de la Tierra sería suficiente. Espero que este tema les sirva. Van a ir, como siempre, los textos. Está establecido las diferencias de pensar en este mundo. Y vuelvo a insistir, como lo dije en unos capítulos anteriores, la intención de estos temas no son ni el lucro, ni son la fama, ni son la admiración, ni es la altivez, ni el orgullo, sino que solamente buscar de corazón a mis hermanos, aquellos que forman la iglesia espiritual de Jesucristo diseminada a través del mundo. Nada más. No existe ninguna otra razón. Ni me estoy poniendo por sobre mis hermanos, ni estoy liderando un movimiento, no. Una voz que llama a aquellas ovejas a estar atentos, porque el tiempo está llegando, que no se sientan solas
que no se sientan solos en este último tiempo, que no se sientan confundidos en este último tiempo, que existan en mí palabras que reconforten, que sepan de que si han sufrido, ha llegado el momento de que serán confortados y serán consolados. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión.